Lectura de Génesis capítulo 11, versos 5 al 8. La lectura para estos pasajes es la siguiente. Vayaré Adonai lirot et ha'ir ve'et amigdal, asher banu bnei Adam. Vayomer Adonai, gen am echad besafat echad lechulam, bese lachilam laasot. Veata lo yibatzer mechem kol asher yachzemu laasot. Ava nereda benavelach sham zefatam. Asher lo yishmeu ish zefat re'eu. Vayafetz Adonai otam misham al panei chol haaretz. Vayachdelu libnot ha'ir. La traducción para estos pasajes es la siguiente. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y Adonai dijo: Ahora el pueblo es uno y un solo labio tienen para ellos. Y esto que han empezado a hacer, ahora nada les será restringido. Todo lo que imaginaron hacer, lo harán. Tú ven ahora y descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que no conozca el hombre el decir de su prójimo. Y así los esparció el Eterno desde ahí sobre toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. La primera expresión que encontramos en el verso 5 dice: Vayared Adonai lirot et ha'ir. Y esto se traduce como: y descendió Adonai para ver la ciudad. En primer lugar tenemos el verbo yarad. La raíz etimológica de la expresión yarad está conformada de dos letras hebreas, que son la letra rosh y la letra dalet. El significado conjunto de estas dos letras es el hombre en la puerta. Y en la etimología esta palabra suele significar extender, alfombra y hoja. De manera que la expresión Vayared Adonai se puede traducir también como y se extendió Adonai, en el sentido que extendió su presencia para poder ver lo que los hijos de los hombres estaban realizando. El verso 6 se encuentra escrito en un modo reflexivo, es decir, el Eterno está reflexionando para él mismo acerca de la actitud del ser humano. El texto señala lo siguiente: Hem gam ahad besafa echad. Y esto es que el pueblo es uno y tienen un solo lenguaje, de manera que con ello habían empezado a edificar. Continuando con la acción de reflexión, el Eterno menciona: Ve'ata lo yivatzer mechem kol asher yatzemu laasot. Ahora nada estará cerrado para ellos de lo que han planeado hacer. En esa expresión encontramos el verbo batzar, que se puede traducir literalmente como estar cerrado o estar prohibido. El texto señala que los hombres tenían tan buena comunicación de manera que todo lo que habían imaginado hacer lo lograrían. Nada tendrían limitado y nada estaría prohibido para ellos. Uno de los pasajes más enigmáticos que encontramos dentro de esta lectura es sin duda el verso 7. El verso 7 señala lo siguiente: Ava nereda bena velachsham shefatam, lo cual se puede traducir como: Tú ven, descendamos y confundamos ahí sus lenguajes. Debe llamar particularmente nuestra atención la conjugación de los verbos dentro de esta frase. El primer verbo que aparece es la expresión Ava, que es el verbo yahav. Este verbo se encuentra configurado en la segunda persona del singular masculino, que en este caso es tú, y se encuentra en un modo imperativo, es decir, señala una orden directa, por lo que la traducción más correcta sería tú ven. De esta manera podemos notar que en el texto del verso 6 el Eterno está hablando en modo reflexivo, es decir, está hablando consigo mismo, analizando la situación de los hijos de los hombres en la construcción de la ciudad y de la torre. Pero en el verso 7 ahora está interactuando con otra entidad o con otra persona, la cual aparece en modo pasivo, de manera que ni siquiera da una respuesta a la orden señalada. El siguiente verbo que encontramos en la expresión es yarad, que significa extenderse, pero aparece expresado en la forma nereda, en donde se sustituye la letra yud de la forma primaria del verbo por una letra nun, que proviene de la expresión hebrea anachnu,
que significa nosotros, de manera que la expresión negadá se puede traducir como nosotros extendámonos o nosotros descendamos, señalando una acción conjunta de dos entidades que se organizan. Para reafirmar esta traducción podemos analizar el verso 3 de este mismo capítulo, que presenta una estructura gramatical muy similar. El texto dice, Vayomeru Israel re'eu, Ava nilvela. En este caso el texto se traduce como, y dijo el hombre a su prójimo o a su compañero, tú ven y hagamos. En este pasaje también encontramos la expresión Ava, que significa tú ven, en modo imperativo en la segunda persona del singular masculino. Pero el siguiente verbo es nilvená, que significa construyamos juntos. Pero el texto señala que un hombre le dijo a su compañero. De igual manera, el pasaje que encontramos en el verso 7 sugiere que el Eterno está hablando a su compañero. La pregunta que trataríamos de resolver es, ¿quién es el compañero que interactúa con el Eterno para descender y confundir la lengua de los hombres? ¿Quién es la entidad a la cual el Eterno le pide descender junto con él para confundir a los seres humanos? Para tratar de resolver esta cuestión, los escritores judíos en el año 150 escribieron el Targum de Jonathan, y en este pasaje relataban lo siguiente. Y dijo el Señor a los 70 ángeles que estaban delante de él, vengan, descendamos y allí mezclemos sus lenguas, de modo que ninguno entienda el habla de su prójimo. En el texto arameo encontramos la siguiente expresión, Vayomer Adonai les Jabein Malachim. Y esto desde el texto arameo se traduce como, y dijo Adonai a los 70 ángeles. Podemos notar que el exégeta que escribió el texto del Targum, en miras de resolver cuál es la entidad con la que el Eterno está hablando, señala que estos fueron los 70 ángeles que estaban delante de él, pero claramente podemos notar que esto es un añadido al texto, puesto que en el texto de la Torá la palabra Abba hace referencia a una sola persona, mientras que en el texto del Targum aparecen 70 ángeles. La cuestión se complica un poco más cuando analizamos el verso 8. La primera línea en el verso 8 dice lo siguiente, Vayafetz Adonai Otam Misham, en donde el primer verbo que encontramos es putz, que significa dispersar, romper o hacer fluir, y se encuentra configurado en la tercera persona del masculino singular, es decir, Él, señalando que el Eterno dispersó a los hombres desde ese lugar. De manera que la segunda entidad mencionada en el verso 7 parece no tener ninguna acción en el verso 8, sino que la acción de dispersar a los hombres está conferida directamente al Eterno. Sin duda, estos pasajes nos invitan a una profunda reflexión.